siga bendiciendo a todos grandemente. Le damos bienvenida a aquellos que nos visitan y esperamos que haya sido y esté siendo de bendición para sus almas y también la palabra de Dios lo sea. Esta tarde vamos a comenzar. Ustedes recuerdan que el año pasado estuvimos repasando con la iglesia las exposiciones que muchos de nosotros recibimos en los tracts de consejería. Entonces, hoy vamos a comenzar con el tract 2 y hay una serie de exposiciones pues, que vamos a estar compartiendo con ustedes. La primera de ellas hoy es esta, la de idolatría espiritual. Nos convertimos en lo que adoramos. Nos convertimos en lo que adoramos. Mientras tanto, vamos a buscar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a ver Isaías capítulo 6 de una forma diferente y de una forma aplicable al reto de la idolatría. Al reto de la idolatría. Dice así la palabra de Dios: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Él respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Pues esta exposición de manera específica fue traída a nosotros por el hermano Brent O'Coin. Bien, entonces, ¿qué encontramos nosotros aquí en Isaías? Isaías, o Dios llama a Isaías a una reunión específica muy importante con él. Ya yo entiendo que Isaías había estado ministrando la palabra de Dios al pueblo, pero Dios quería hacer algo mucho más especial con Isaías, porque el ministerio que Dios le estaba asignando a Isaías iba a ser sumamente difícil. Isaías habría de servir al Señor por más de 50 años sin ningún tipo de resultado positivo.
para eso era necesaria mucha gracia. Porque la verdad es que nosotros nos desanimamos cuando nosotros no vemos el resultado del ministerio que el Señor nos da. Entonces, si vamos a Isaías capítulo 1, comenzamos a ver qué es lo que el Señor, el mensaje que el Señor le está llevando al pueblo. Y el mensaje es: ustedes son unos idólatras, ustedes echaron para atrás, ustedes abandonaron a Jehová, ustedes han convertido todo lo que Dios les ha dado para bendición, ustedes lo han convertido en maldición. Por ejemplo, versículo 2, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1, versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, sin embargo, ¿verdad? No entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Se volvieron atrás. ¿Por qué? Dejaron al Santo de Israel y le provocaron a ira. Nos convertimos en lo que adoramos, ya sea para nuestra ruina o para nuestra redención. Fue el G.K. Bill que dijo algo parecido: nos parecemos a lo que reverenciamos, ya sea para ruina o para restauración nuestra. Entonces el énfasis ahí en el versículo 4 del capítulo 1, el énfasis: el Señor está hastiado de la idolatría de su pueblo. Le dice: gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, le provocaron a ira ¿a quién? Al Santo, al incomparable, y se volvieron atrás. El doctor Brent O'Coin le llama esto la reversión del pueblo de Dios, la reversión del hombre. Y vamos a ver entonces varias reversiones, como él le llamó en esta exposición. La reversión número 1. Encontramos los versículos 1 al 5 del capítulo 6, del 1 al 5. La idolatría es un revés de nuestro deleite. ¿Para qué nos creó Dios? Dios nos creó conforme a su imagen, conforme a su semejanza, ¿verdad? Nos creó para nosotros deleitarnos en Él. Y nosotros leemos en Génesis capítulo 3 que el Señor pasaba tiempo de deleite con Adán y Eva antes de que ellos pecaran. Dice la Escritura que Él se paseaba con ellos al aire libre, en comunión perfecta, sin la intervención del pecado en el corazón de ellos. Era para que el hombre se deleitara en Dios. Y de hecho, eso es lo que nosotros vamos a tener cuando pasemos a la eternidad a través de Cristo Jesús. Poder deleitarnos en el Señor. Entonces la idolatría es un revés de nuestro deleite. Y él explica que el hombre adora la vanidad de vida en vez de al Dios incomparable. El hombre adora la vanidad de vida en vez de al Dios incomparable. Nosotros podemos ver desde los capítulos 1 al 5 esa insistencia del pueblo en ser rebeldes al Dios Santo y continuamente yendo hacia la idolatría. Por cierto, decir que Dios es santo es decir que no existe nada comparable a Él.
Él es diferente a toda la creación. Más que la idea de Él estar apartado del pecado o sin pecado, la idea de santidad es que Él es completamente incomparable, totalmente fuera de serie. O sea, no hay nada en este universo, en esta creación, aún antes que el pecado entrara, que fuera comparable a Dios. Él es incomparable. Y aunque en Génesis capítulo 3 vemos que Él se paseaba con el hombre después del pecado, las continuas y frecuentes referencias a Dios cuando Él está en su trono es que Él está allá lejos, es el Altísimo. Él está fuera, desconectado de esta creación, no en el sentido de que Él no se involucra, sino que Él está fuera de la creación. ¿Por qué es eso? Porque Él es diferente, porque Él es santo. De hecho, ya yo he compartido con ustedes en oportunidades el título de Él como el Altísimo, significa que Él está mucho más allá. Él es completa y totalmente, absolutamente inalcanzable, es la palabra, inalcanzable. Dios no puede ser alcanzado por ningún ser humano. Ningún hombre puede alcanzar a Dios por causa de su santidad. Por eso necesitamos a Cristo, para que Él sea el camino que nos lleve al Padre, como Él bien prometió. Santo, por lo tanto, significa incomparable, significa inalcanzable, significa diferente, y por lo tanto, Él es completamente apartado del pecado. En Isaías, el término santo, o el santo más bien, el santo, se refiere a Jehová, y cuando se refiere a Jehová, y solamente se refiere a Jehová, es empleado 27 veces en Isaías. Ya está ahí. No lo tengo aquí al frente. Por lo tanto, no sabía que estaba siendo proyectado ahí atrás. Muy bien. Entonces, tenemos aquí al pueblo. ¿Cómo tenemos el pueblo? Tenemos un pueblo ciego y sordo, y tenemos a Isaías viendo y oyendo. Hay algo completamente diferente, ¿verdad? ¿Cómo está el pueblo por causa de su idolatría? Ciego y sordo. Pero mientras el pueblo está ciego y sordo, ¿cómo está Isaías? En este momento, a partir de este momento, a partir de esta cita con el Dios Santo, Él está viendo y está oyendo. Él está viendo y está oyendo. ¿A quién? A Dios tal y como Él es, y oyendo su mensaje y entendiendo su mensaje y siendo afectado su mensaje. Su vida va a ser completamente transformada a partir de este momento. Y como su vida es transformada, su ministerio fue transformado también. Porque aunque Él estaba ministrando al pueblo, ¿en qué condiciones estaba su corazón? Él dice ahí que Él estaba siendo influenciado por la cultura del pueblo. Yo vivo entre un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Y cuál fue su pecado que Él confesó en ese momento? Que Él mismo tenía también labios inmundos. Estaba siendo influenciado por el mundo. Y el Señor le limpió, el Señor le transformó para que sea diferente. ¿Qué ve Isaías que el pueblo no ve? ¿Qué ve Isaías que el pueblo no puede ver por causa de su pecado? Miren ahí, 27 veces en Isaías aparece la referencia o el término
el santo o al santo, refiriéndose que Él es el único. Si quieren pueden tomar una foto de esa pantalla y después repasar todos esos versículos. Del 1 al 10, aquí en el 10 al 20, en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, en los 60, en los capítulos, ahí aparecen todas esas veces. Por lo tanto, la idolatría es un revés de nuestro deleite. El hombre adorando la vanidad en vez de al Dios santo, al Dios incomparable. ¿Por qué están estas personas ciegas y sordas, incapaces de ver y escuchar al santo? Fíjense, vamos a retornar, vamos a ir a capítulo 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está como llena de plata y oro. ¿Qué significa eso? Tienen sus tesoros, no tienen fin. También su tierra está llena de caballos y sus carros son innumerables. ¿Cuál es el problema con eso? Que el Señor lo había prohibido, porque ellos ponían su confianza en sus tesoros y en el tamaño de su ejército en vez de confiar en Jehová. Versículo 8. Además su tierra está como llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Fíjense ahí las 4 veces que aparece. Versículo 6, llenos. Versículo 7, 2 veces, llena. Versículo 8, llena. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ellos están completamente inclinados, completamente vendidos a la idolatría. Y esto es por su soberbia. Versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Qué bueno que hay esa promesa. Entonces, mis hermanos, fíjense lo que el Señor dice, capítulo 3, versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Y después, ¿qué dice? Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Versículo 11, ay del impío, mal le irá, porque según sus obras, según las obras de sus manos, le será pagado. ¿Cuáles fueron las obras de sus manos? La idolatría, los ídolos ante los cuales ellos se inclinaban. Entonces fíjense capítulo 5, versículo 8. Fíjense la vanidad de vida que era su ídolo. No solamente los ídolos paganos, sino la vanidad de vida. Versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con conyundas de carreta. Versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. Versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Entonces fíjense el capítulo 6, el versículo 5. Dice Isaías, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siembro hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué tú prefieres? ¿Que Dios pase sentencia sobre ti diciendo ay de ti? ¿O que tú mismo digas ay de mí en arrepentimiento y volverte a Dios? Arrepentimiento de tu pecado de idolatría. Pastor, pero es que nosotros somos creyentes. Nosotros estamos viendo los miércoles que hay muchos creyentes que son incrédulos. Hay muchos creyentes que son ateos. Hay muchos creyentes que son idólatras. Parte de eso estamos viendo nosotros los miércoles. ¿Por qué? Porque hemos creído a Dios para salvación, pero entonces para el día a día nosotros no le creemos a Dios. En el día a día, cuando la vida sucede delante de nosotros, y es bueno decirlo de esa manera porque la vida sucede, ¿okay? Estamos viviendo el día a día y las cosas que le suceden a los demás nos suceden a nosotros también, y tenemos problemas de salud y tenemos problemas con los vecinos y tenemos problemas en el trabajo, tenemos dificultades con el negocio, tenemos problemas en la familia, tenemos problemas con la lucha de nuestro propio pecado. Las mismas cosas que suceden a los demás nos suceden a nosotros. Y entonces dudamos de Dios, dudamos de la voluntad de Dios, dudamos de que Él realmente sabe lo que está haciendo, dudamos si Él realmente me ama o no me ama, dudamos si Él realmente me está castigando o no me está castigando. Pero ¿qué hice? Dudamos de Dios porque idolatramos nuestro bienestar. Idolatramos nuestra vida de vanidad, nuestro bienestar. Entonces, reversión número 1, la idolatría es un revés de nuestro deleite. En vez de deleitarnos en el Dios incomparable, nos deleitamos en las cosas temporales de este mundo. La reversión número 2, la idolatría es un revés de propósito. El hombre viviendo para sí en lugar de para el Dios incomparable. Y ahí vemos los versículos 5 al 9, donde ya leímos lo de Isaías, y sigue el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo el carbón encendido, tomado el altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Isaías, aunque era siervo del Dios Altísimo, sin embargo, no estaba completamente comprometido con la encomienda del Dios Altísimo, del Dios incomparable. Él estaba, porque él confiesa su pecado, él estaba metido en el pueblo, metido en el mundo, dejando que el mundo le afectara y le influenciara, en vez de estar apartado del mundo. Por cierto, hoy día el cristianismo moderno anda diciendo que nosotros no debemos ser diferentes al mundo, sino que debemos ser como el mundo para ganarlos para Cristo. Eso para mí es casi herejía. ¿Cómo el mundo va a querer ser como nosotros, va a querer tener lo que nosotros tenemos, si nosotros elegimos tener lo que ellos tienen? Nosotros seguimos a un Dios que es incomparable, a un Dios que es santo, 3 veces santo. Un Dios que está completamente fuera de este universo que está afectado por el pecado. Un día Él volverá, Él restaurará todas las cosas y una vez más caminará entre el hombre. Es verdad que Cristo vino y caminó entre los hombres, pero para redención, para ser como uno de nosotros y recibir sobre Él el castigo de nuestro pecado.
Pero un día Él regresará para caminar entre nosotros, siendo Él nuestro deleite una vez más, cuando ya todo sea restaurado. Nosotros somos hijos del Dios Santo y por lo tanto somos diferentes al mundo. El mundo donde el Señor nos sacó. ¿Qué sería de nosotros si realmente comenzamos a tener la convicción de que no, yo no tengo que ser diferente al mundo? Por eso el Evangelio hoy es tan, ¿cómo se llama? Light. Que todo el mundo, ser creyente. ¿Usted se acuerda hace 30 años atrás cuando nos convertimos, 40 años atrás cuando nos convertimos? Que solamente decir la palabra convertido era un rechazo inmediato de parte del mundo. Convertido, arrepentido, eran términos que estaban rechazados por todo el mundo. Evangélico. En aquel tiempo ni siquiera los testigos de Jehová se llamaban cristianos, hoy en día ya se llaman cristianos ¿verdad? Para que la gente crea que no hay tanta diferencia. Ellos son herejes. Hermanos, no. Nuestro Dios es incomparable y nosotros somos sus hijos. Diferentes al mundo. No imitemos las cosas del mundo. Dios creó al hombre a su imagen para que lo representara. Lo representara aquí en esta tierra. En la idolatría, el hombre hace a Dios a su imagen, como Él lo quiere. Y eso es común hoy en día. Tú dices, yo creo en Dios, yo creo, ¿cuál Dios? No, el único que existe. No, porque yo no creo en Dios así. Para mí Dios se ha creado un Dios a su antojo. Y la gente lo dice continuamente. No, para mí Dios no es así. Dios es asado. Que Dios es de tal manera. Que Dios es amor, amor y amor. Dios no castiga. Ese no es el Dios verdadero. Eso no es el Dios verdadero. No nos hagamos dioses a nuestra imagen. Nosotros queremos que Dios nos sirva a nosotros en vez de nosotros reconocer que somos siervos de Él. Reversión 3. La idolatría es un revés de la gloria dada al hombre en la creación. Reduce al hombre a nada en lugar de elevarlo a la imagen de Dios. Y de hecho, Dios lo reduce a la nada. Fíjense, versículo 9, Isaías 6. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Usted se imagina? O sea, tenemos ojos y no podemos ver, tenemos entendimiento y no podemos entender nada. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Wow. Dios reduce al hombre a nada, que entienda, tú no eres nada sin mí. Me rechazaste, volviste para atrás, fuiste rebelde, abandonaste al Dios verdadero, provocaste a ira al santo. Y el Señor ahora le dice al pueblo, muy bien, eso es lo que ustedes quieren. No solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Romanos capítulo 1 dice que Dios los entregó a pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque cambiaron de la imagen del Dios Santo en imágenes de su creación.
Y tanto fue la insistencia del pueblo en esto, y el Señor hablando, el Señor ahí, no te me vayas por ahí, y le manda un profeta, le manda otro profeta y otro profeta y más profetas y más profetas y más profetas y más sacerdotes y más siervos de Dios, y el pueblo los mataba uno a uno. A este Isaías se dice que cuando se cansaron de él después de 50 y pico de años de oírlo, lo serrucharon en dos. Yo no sé si usted recuerda que en aquel tiempo no había anestesia. Porque no quieren escuchar la verdad de Dios. Y el Señor, ¿qué hizo? Ok, los entregó. El Señor soltó la soga. ¿A ustedes quieren? Pues él soltó la soga. ¿Y qué pasó? Se fueron de boca. Con toda la maldad como está hoy día. Ustedes no saben, yo no sé si ustedes están siguiendo las noticias en España. España está al punto de dar o prácticamente están dando pasos ahora mismo que van a ser funestos por muchos, muchos, muchos años y para muchas generaciones. Y de manera clara ya personas del gobierno, del actual gobierno, han dicho de manera clara, han dicho públicamente, voz del gobierno, los hijos no pertenecen a los padres. No sé si ustedes están siguiendo esas noticias o no, pero déjenme decirles, como siempre dice el doctor Albert Mohler, las elecciones tienen consecuencias. Las elecciones políticas, las elecciones tienen consecuencias. ¿A quién tú eliges? Su cosmovisión, su entendimiento de cómo se debe vivir va a ser implementado en nuestra sociedad. La de él y la de que le venden a ellos, la ONU y todas esas organizaciones. Entonces tengamos mucho cuidado a quién elegimos, hermanos. No, ya tus hijos están grandes, aleluya, y tus nietos y tus bisnietos. El resto de los niños que están aquí en nuestros colegios nos van a obligar a enseñarles cosas depravadas. Eso fue lo que sucedió aquí con el pueblo, insistiendo en separarse de Dios. Dios los saltó y se fueron de boca. Revelación número 4. La idolatría es un revés de la bendición. Dios destruye la idolatría y crea un pueblo que llevará a cabo su propósito de llenar la tierra con su gloria incomparable a través de sus representantes. 11 al 13. Dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor, voy a hacer esto? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado a los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, porque como pero, me gusta ese pero, como el roble y la encina, que al ser cortados, ¿qué pasa? Aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Gloria al Señor. Es verdad que hay un revés de la bendición y Dios destruye la idolatría y crea un pueblo. Qué bueno que el Señor creó a la iglesia. De ambos hizo uno. Existen los judíos, existe Israel, y el Señor continuamente está tomando de Israel
como nación y de los gentiles como las naciones, está tomando almas para sí, para que sean sus hijos. Reversión número 5 es la reversión de Dios del revés del hombre. Entonces, el hombre abandonó a Dios, la reversión del hombre, pero ahora el Señor está reversando esto. La promesa de reversar ese daño que el hombre hizo, que es la redención a través de Cristo Jesús. Isaías 7, versículo 14, preciosa promesa. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Cuánto tiempo antes de que Cristo naciera escribió Isaías esto? ¿Alguien sabe? Un viaje de años. Unos 700 y algo de años. ¿Okay? Entonces, él dijo esto. Esa es una señal. La Virgen dará a luz y vendrá Emmanuel. O sea, Dios se encarnará y estará con nosotros. Y fíjense qué preciosa promesa. Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Qué bendición, ¿eh? El tronco está ahí. El tronco permanecerá. ¿No es eso una bendición? La promesa de Dios se mantendrá. Dios siempre cumple sus promesas al dedillo. El tronco permanecerá y del tronco saldrá una vara. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Quién es él? Nuestro Señor Jesucristo. Algunas consideraciones de todo esto. ¿A quién tenemos en Cristo? Tenemos al único que adora al Dios incomparable. ¿Ustedes recuerdan cuando él fue tentado a adorar a Satanás? Entonces Jesús le dijo a Satanás, al diablo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Sin embargo, podemos decir nosotros que toda nuestra vida como creyentes hemos actuado de esa manera. Nosotros no tenemos ningún tipo de ídolo en nuestras vidas. No, solamente el Señor está libre de esa culpa. La perfecta representación visible del Dios invisible. Dice Hebreos, el cual, o sea, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, solo el Señor Jesús puede hacer la perfecta representación visible del Dios invisible. En Él es que tenemos redención. Él es el que reversa el revés del hombre. Aquel que sana a los ciegos, los cojos y los cautivos. ¿Por qué es eso importante? Porque Él es el Todopoderoso. Nadie puede hacer eso. Sanar un ciego de nacimiento, sanar a un paralítico. Es verdad que la ciencia ha hecho grandes avances, pero y espiritualmente mucho menos. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Ustedes se imaginan la vida de una persona que además de ciega tampoco puede hablar porque no puede oír? Y además de eso está endemoniado, poseído por un demonio. ¿Ustedes se imaginan la vida de esa persona? Y llega nuestro Señor con su redención y le libra. Aquel en quien la imagen de Dios es completa en la tierra. Y sabemos que a los que aman a Dios, importante estas dos condiciones,
los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, ¿a quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Primero tienen que ser creyentes y segundo tiene que ser un creyente que ama a Dios. Entonces todas las cosas le ayudan a bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces todos nosotros, estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo en la medida que permitimos que ese evangelio siga transformando nuestras vidas. Porque lamentablemente hay creyentes que hicieron profesión de fe hace 20 años, pero solamente tienen 1 año de madurez. Tienen 20 años en el evangelio con 1 solo año de madurez, en vez de 20 años de madurez. ¿Cómo está realmente nuestra condición espiritual? Entonces, la raíz de todos nuestros problemas es algún tipo de idolatría. Idolatría de que, por ejemplo, de mi imagen, de lo que piensan de mí. ¿No? Eso es importante. Yo quiero que piensen bien de mí. Por lo tanto, hay personas que están dispuestas, creyentes dispuestos a comprometer el evangelio, comprometer el nombre de Dios para supuestamente en el intento de quedar bien en la boca de los impíos. Pero cuando hacemos eso, la sentencia de esas personas es hipócrita, porque dices ser algo y actúas diferente. El mundo necesita ver que los creyentes realmente tienen sus convicciones fuertes, sólidas, inconmovibles, como nuestro Dios es inconmovible. Pueden rechazarnos al inicio, pero van a admirar nuestra fe en algún momento. Y además, no vivimos para el mundo, vivimos para Dios. Que eso es lo importante. Algún tipo de idolatría nosotros adoramos. El vivir bien, el no sentirnos cómodos. El venir a la iglesia, venir a asistir al culto 2 veces el domingo. Ay, no, yo necesito descansar en la tarde. Es domingo, mañana es lunes, tengo que trabajar, como si ninguno de los que están aquí presentes tienen que trabajar mañana. Entonces, no, es demasiado mi comodidad. Además, tampoco me gusta mucho como están predicando en la tarde. Excúsame, pero tú no vienes a la iglesia para yo satisfacerte, para ninguno de nosotros satisfacerte. Tú vienes a la iglesia para adorar al Dios, que debe ser tu deleite. ¿No es así? No, la iglesia local no está para satisfacer los antojos de ninguno de nosotros. Está para predicar la verdad, aunque nos duela, y para que seamos ministros de Él los unos para con nosotros y para con el mundo. Porque aquí nosotros aprendemos, aquí somos fortalecidos para que inmediatamente salgamos de esas puertas, podamos ser evangelio, podemos ser Biblias abiertas a un mundo que está perdido y necesita de Cristo. Y está perdido completamente aún en sus creencias. Ayer o anteayer, no recuerdo, iba en el carro y por alguna razón
la estación estaba en la estación, creo que es Radio Renuevo, la Adventista. Y ahí estaban unos señores hablando, y aparentemente era una entrevista a un par de pastores, y estaban hablando sobre la salvación. Interesante, lo dejé puesto. Y entonces estaba hablando de que hay que convertirse al Cristo. Y después hay uno que dice, pero tú tienes que ayudar a Dios. Tienes que ayudar a Dios, siendo cada vez más santo en tu vida, apartándote del pecado. Tú tienes que ayudar en la salvación. ¿Qué? Y algunos todavía creen que la iglesia evangélica predica la verdad. No, mis hermanos. Hay algunos pastores adventistas y algunos adventistas que sí creen en Cristo tal y como la Biblia lo presenta. Pero como denominación, no. No, mis hermanos. No hay que ayudar a nadie. Nosotros no podemos ayudar a Dios en nada. Nosotros somos receptores de su gracia y de su misericordia. Primero es su misericordia, para que Él no nos manda al infierno como si merecemos por nuestro pecado. Y después de su gracia, cuando Él nos regala la salvación que no merecemos. Corremos tras placeres y tesoros terrenales porque no vemos que Dios es mejor que todos esos placeres. No sé si los hermanos que vienen los miércoles, eso les es familiar. Dios es mejor, Cristo es mejor. Tenemos que exponer nuestra naturaleza idólatra, reconocer cuáles son mis ídolos y destruir esos ídolos a los pies de la cruz. ¿Cuál es tu ídolo? Yo no sé cuál es tu ídolo. De hecho, de algunos sí sé cuál es. Y sé cuál es el mío también, o los míos. Que tenemos que estar continuamente destruyéndolos a los pies de la cruz. No tendremos victoria si no trabajamos con nuestra idolatría práctica. La idolatría práctica, que es como nosotros vivimos el día a día. Para algunos es el materialismo. Lo es. Quieren mejores carros, mejores casas, mejores juguetes electrónicos. Si eso es para ti un ídolo, destrúyelo. No necesariamente es un ídolo. ¿Ok? No necesariamente es un ídolo. Pero tener una mejor casa, bueno, si tú la puedes pagar, adelante. Hay un asesor financiero en Estados Unidos. Él es, por lo menos, él profesa ser creyente, aparentemente sí lo es. Y él siempre está recomendando, de las principales cosas que él recomienda es eliminen las deudas. 0 deudas, por principio bíblico y también por principio práctico. Eliminen las deudas. Si tú tienes varias deudas, lo primero que él dice es agarra la más pequeña de esas deudas, paga solamente los intereses de las demás y todo lo demás inviértelo ahí en esa deuda para eliminar. Elimina la deuda más pequeña que tú tienes primero. Eso es parte de las cosas que él enseña. Y después vamos con la segunda más pequeña, que ya ahora es la más pequeña porque la otra está eliminada. Y así va eliminando. Él está completamente, totalmente contra las deudas. Entonces hace unos años atrás, creo que algunos 3 o 4 años atrás, él compró una casa y él recibió unos ataques increíbles de parte de algunos seguidores, porque él compró una casa por un valor de $2 millones. Entonces ellos de, y tú no estabas en contra de las deudas y ahora te metiste, a nosotros nos dice que no nos metamos en deuda y tú te metiste una deuda para comprar una casa de $2 millones. Y él contestó, no, yo no me metí una deuda para comprar una casa de $2 millones. Lo compré cash, lo compré efectivo. Además,
el valor de la casa es una ínfima parte del patrimonio que Dios me ha dado. Él sí practica lo que predica. Entonces, wow, tener una casa de $2 millones, idólatra. No, fue al contrario. El problema es cuando tú tienes $2 millones y te compras una casa de $2 millones. Como nosotros hacemos. A veces nosotros tenemos 100,000 y compramos una casa de 300,000. Ese es un problema cuando no podemos hacer frente a esas cosas. Idolatría práctica. La única solución para la idolatría es ver que Dios es más grande que los placeres terrenales que idolatramos. La mejor forma de ver a Dios es a través de la hermosura del Señor Jesús y su obra del Evangelio. Es necesario que veamos la inutilidad de nuestros dioses en contraste con el Dios incomparable. Tomemos en cuenta estos pasajes para ampliar nuestra perspectiva de quién es Dios. Isaías 40 y Job 38 al 42. Esos son pasajes fantásticos para ayudarnos a ver quién es Dios. Y repasemos los evangelios para meditar en quién es el Señor Jesús y su obra. Nos convertimos en lo que adoramos. Si adoras al Señor Jesús, estarás cada vez más como su imagen. Al revés, también es cierto. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor, tu Hijo amado, por ayudarnos a repasar estas verdades, la tendencia que nosotros tenemos a rebelarnos contra tu santidad, tu palabra, al hacer ídolos para nosotros mismos, ofendiéndote en gran manera. Ayúdanos a aprender a destruir esos ídolos, Señor. Destruirlos y solamente deleitarnos en ti. Esto te lo pedimos para gloria de Cristo. Amén. Señor les siga bendiciendo.